¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Einer? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. A ver, pueden comenzar a dejar sus dudas ahí en el chat. Y yo le dejé mis dudas en el chat. ¿Aquí? Ah, ya, ok. Creo que sí, ya lo vi. Profesora, ayer le había enviado unas capturas, pero la acabo de enviar también por chat. Ya, Ana, está bien. Ya, a ver, comenzamos contigo, Einer. La pregunta número 4, dices, ¿no? Claro, pero no has comido nada. Algo pancito. Ya. A las 6 sí, tomate. Ya. Ya, a ver. ¿Qué duda tenemos ahí, Einer? A ver, 4 dices, ¿no? Pregunta 4 a la 2, la 4, la 5, la 6, la 7. Ya. A ver, Einer, pregunta 4. ¿Cuál es la duda en esa pregunta? Nos dan aquí 3 sustancias y nos piden marcar verdadero o falso. La primera. Peso El de N ácido, sustituido en ¿qué son los N sustituidos y los NN disustituidos? sí, en la primera, sí. No Ya, entiendo los qué N me. sustituidos es cuando tú tienes sustituyentes en el enlace del nitrógeno. En este caso, tú tienes a este nitrógeno que sí tiene un sustituyente. Y cuando te dice los NN disustituidos, se refiere a estos dos de aquí. Es de este, ¿no? Ácido lisérgico
tiene dos grupos aminos, un NN sustituido, que es este, y el otro es el NN disustituido. Este nitrógeno, por ejemplo, así como, sí, solamente es este el único. Este tiene un enlace, entonces tiene un N sustituido, y este nitrógeno de aquí no tiene sustituyentes, porque el hidrógeno no se cuenta como sustituyente. Entonces tiene dos enlaces NN, y a esos dos enlaces NN se le conoce como, o sea, que no están sustituidos, ¿no? Por eso se dice disustituidos. A eso se refiere en ese enunciado ahí. Los otros están bien, yo marqué verdadero, verdadero. Ya, los demás también entonces aquí. Entonces la 1, en la pregunta 4, aquí esto es correcto. Luego tienes duda en la pregunta... Ah, ¿tienes duda también en la pregunta 2, dices? ¿Que es verdadero, verdadero? Ah, no, en esa pregunta tengo dudas. Tenía en la primera, pero o sea, si es verdadero, verdadero, la 2 y la 3, sí. Acá yo veo que dice que la 2 es falso. ¿Tú has marcado verdadero? A ver. La ergotamina tiene dos grupos aminos y dos grupos carbomoilo. El grupo carbamoilo es lo mismo a decir el grupo amida, ¿ya? Y el grupo amida es el NH2, el grupo CO. Entonces, aquí nosotros tenemos, bueno, esto es relativo, ¿no? Porque han visto que el NH puede ser con Rs, dependiendo si es una amina, un nitrógeno que está enlazado a 1, a 2 o a 3 carbonos. Entonces, aquí en esta estructura tenemos este de acá, el grupo amido. Vamos a poner más grande. Tenemos aquí el grupo amido y tenemos aquí el grupo amido. O sea, lo que nosotros tenemos aquí son tres grupos carbamoilo, ¿ok? No tenemos dos grupos aminos. Grupos aminos solo llamaríamos cuando tendríamos la presencia de los NH2. Entonces, el 2 aquí, Einer, es falso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ya, y el enunciado 3. Ya, voy a responder tus preguntas, ya, Einer. Porque no sé si me estás escuchando o si está claro o no está claro. Ya, entonces voy a avanzar de largo con tus preguntas. A ver. Ya, luego tienes consultas en la pregunta número 4. En la pregunta número 4, no, la pregunta número 5, ¿no? Pregunta número 4, 5, 6, 7. Ya, a ver, chicos, presten atención, ¿ya? Porque hay varios que tienen dudas en las preguntas. Entonces, vamos a lo que ya explico, ya, por ejemplo, Milei, que tiene también preguntas en la 4, aprovechen si tienen dudas, ¿ya? Si es la misma pregunta que están haciendo la consulta, entonces ahí ustedes aprovechen en preguntar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Milei y Einer tienen dudas en la pregunta 6, que es lo que tienen en común, ¿no? Ya, a ver, pregunta número 5. ¿Qué tenemos aquí en la pregunta 5? Nos muestran las siguientes estructuras y nos piden marcar verdadero o falso, ¿no? De los siguientes, no, la alternativa correcta de los siguientes enunciados. Dopamina, adrenalina y noradrenalina. Las tres moléculas tienen grupos aminos primarios en su constitución, o sea, en su estructura. Recuerden que los
grupos aminos primarios se dice cuando el nitrógeno está enlazado a un átomo de carbono, ¿no? Eso es un amino primario. Aquí efectivamente vemos que esa estructura, este amino que vemos aquí es un amino primario, es correcto. Aquí en esta otra estructura, ese nitrógeno también es un amino primario. Y aquí en la adrenalina, este nitrógeno está unido a dos átomos de carbono, lo cual sería una amina secundaria. Entonces, las tres moléculas no tienen grupos aminos primarios, ¿no? Hay dos primarios y un secundario. Entonces, este primer enunciado sería incorrecto. El segundo enunciado nos habla sobre la noradrenalina. Tiene como nombre, vamos a nombrar. De acuerdo a los grupos, al peso de del grupo funcional, ¿no? En este caso, el que manda a todos los grupos funcionales va a ser el ácido carboxílico, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden nombrar, ahora, entre el alcohol y el amino manda el alcohol. Ustedes pueden nombrarlo como un benceno diol o si no, simplemente pueden nombrarlo como cadena principal de benceno. Y en este caso nosotros estamos viendo que están utilizando la terminación benceno con el nombre de hidroxi, ¿no? Prioridad, entonces todos van a trabajar como sustituyentes, ¿ok? Y aquí también va a ser como sustituyente. Solo que aquí vamos a trabajar este grupo amino como una cadena más de un sustituyente de esta cadena pequeña que está en el benceno. La regla dice que hay que colocar la menor numeración. La menor numeración sería considerando las posiciones 1 aquí y 2 aquí para el hidroxi y luego tendríamos 3 y 4, ¿correcto? Entonces, el nombre de esta estructura sería el primer sustituyente. Aquí nosotros tenemos el grupo amino y esto sería 1, 2, ¿correcto? Sería el nombre de ese etil, ¿no? Aquí tenemos 1 y 2 carbonos. Entonces acá tenemos 1, 2. Tenemos el 2 aminoetil por el orden alfabético, ¿ok? 2 aminoetil. Y luego tendríamos que colocar dónde se encuentra ese sustituyente en todo el amino, en todo ese benceno. 2 aminoetil se encuentra en este carbono 4. Entonces aquí vamos a colocar 4, ¿no? Prácticamente así. 4, 2 aminoetil y luego vendría el nombre de estos hidroxis. Ahí ya viene el prefijo H. ¿En qué posición están esos hidroxis? Están en la posición 1,2 dihidroxi. ¿Ok? 1,2 dihidroxi y ahora sí la cadena principal de benceno. Eso sería el nombre de esa estructura, ¿ya? 4,2 aminoetil o también pueden decir 2-etilamino, ¿ya? 2-etilamino dihidroxibenceno. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Tiene como nombre 1,2 hidroxi 4, 2 aminoetilbenceno. Está igual, pero acá lo han colocado primero. Bueno, por el orden, de orden alfabético, esto sería falso, ¿no? Esto tendría que ser falso. Está bien el nombre de los sustituyentes, pero la regla nos dice que siempre hay que colocar primero en orden alfabético, ¿ya? Entonces, a mí me parece que aquí le han dado alternativa, ya ves, le han dado alternativa verdadero, ¿ya? Pero aquí sí, por ejemplo, lo han colocado bien. Aquí ese es el nombre correcto, ¿no?
Entonces, así tal cual como está, eso sería falso. ¿Ya? Entonces vamos a corregir aquí, colocar aquí falso. Luego, ¿qué nos dicen? La adrenalina tiene una amina secundaria. Entonces, igual aquí, observamos si tiene una amina secundaria, que es lo que hemos visto que el nitrógeno está enlazado a 2 átomos de carbono y posee un anillo aromático. Sí, ahí estamos viendo el anillo de benceno, ¿no? Cada vez que nosotros observamos el anillo de benceno, entonces eso es un compuesto aromático. Eso sería verdadero. Nos preguntaban cuál es la alternativa correcta. Sería la alternativa 3. Bueno, acá sí. En esa pregunta no se inicia de la izquierda del amino, no sería 1, 2. No, porque el amino no tiene más peso que el alcohol. ¿Ya? Y en A lo este que me caso, refiero es ¿cómo? lo que está encerrado en la burbuja celeste. O sea, no se podría nombrar del otro lado también. ¿Por qué inició de izquierda 1 o 2? Aquí no te estoy entendiendo, Einer. ¿Dónde está encerrado de celeste? De celeste, Aquí, sí. ¿Por qué no ya. inició de 1 y 2? O sea, uno amino, etil, sí. Ya, aquí, tienes razón. Acá tenemos al amino. Sí, sí, tú tienes razón aquí. Porque acá tendríamos, cuidado, cuidado. Sí. Entonces, acá tendríamos 1 y 2. 1 y 2. Ay, a ver, espérate aquí. Este carbono es un carbono primario, este carbono es un carbono secundario. Entonces, el nombre de esta estructura sería 1-amino, sería 1-amino etil. Priorizando. Sí, está bien, Einer, tienes razón. Aquí por la numeración de ese grupo NH2, acá tendríamos el más cercano, comenzando con 1 y 2. Entonces tendríamos aquí 1-amino etil, ¿no? O simplemente colocamos etil, porque aquí ya está el 4, etilamino. Eso, ya no colocamos aquí. Así vamos a colocar. Aquí, etilamino. ¿Ya? Entonces ahí ya no es necesario colocar esa numeración. Ya está bien, tienes razón, porque ahí el grupo que está mandando en esa subcadena, podríamos decir, sería el nitrógeno. Entonces igual sigue siendo aquí falso y en esa pregunta nos piden, en realidad piden verdadero y falso, ¿no? Entonces sería falso, falso, verdadero, ¿ya? Entonces aquí tendríamos como respuesta la alternativa E, ¿ya? Aquí cambia por lo que hemos corregido ahí. ¿Está claro? Ya. A ver, siguiente pregunta. La tercera también es verdadero. ¿La La primera tercera. verdadero? No, la tercera. La que menciona la mina secundaria y el anillo aromático. No, está bien, está bien. ¿Está bien? No te entendí, Einer. Sí está bien, he visto mal. Lo he visto. Ya, la pregunta 4, ya está. La pregunta 5, pregunta 6. Ya. ¿Qué nos piden en la pregunta 6? Los nombres de los siguientes compuestos. Estos son los grupos nitrilo, ¿no? Son los grupos nitrilo y lo único que tenemos que hacer aquí
es contar siempre a ese carbono que está presente en ese grupo del nitrilo. Entonces, la terminación de la nomenclatura de estos nitrilos, ahí lo voy a actualizar, ¿no? Ya. La nomenclatura de los nitrilos que tienen este grupo funcional CN siempre va a ser la terminación nitrilo, como pueden ver ahí en los enunciados, ¿no? El primer compuesto entonces contiene 2 átomos de carbono, 1, 2, y su nombre sería etano nitrilo. Eso sería el nombre. Aquí, ¿qué tenemos? Enumeramos de aquí, posición 1, 1, 2, 3, 4, siempre buscando la cadena más larga, y esto sería el metil. Entonces, el nombre de esa estructura sería 2-metil, cadena de 4 bután, butano nitrilo, ¿no? Eso sería su nombre. Y en la última estructura tenemos el ácido carboxílico y el nitrilo. Ahora, ¿quién pesa más entre el nitrilo y el ácido carboxílico? Pesa más el ácido carboxílico. Es el que manda en jerarquías, ¿ya? Entonces, aquí, no sé si ustedes ya tienen, vamos a colocar aquí las jerarquías. Jerarquías de los grupos funcionales. Entonces, tengan claro el orden de todo lo que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, aquí. Aquí pueden ver, miren, el que manda siempre a todos es el ácido carboxílico, ¿no? El ácido carboxílico manda, luego están aquí lo que son los ésteres, debajo de ellos están las amidas, debajo de ellos están los nitrilos, ¿no? Los aldehídos, las cetonas, los alcoholes, pero el que manda siempre es el ácido carboxílico. Entonces, el nombre que va a tener aquí nuestra estructura va a ser en base, comenzando la numeración de ese grupo carboxílico. Aquí va a ser 1, ¿no? Y esto va a ser 2. Entonces, este grupo nitrilo pasa a ser un sustituyente, que sería o se llamaría el grupo ciano, ¿no? Por eso su nombre sería el ácido, porque esto es un ácido carboxílico, ciano etanoico, que es la cadena de 2, ¿no? Entonces, aquí en esta pregunta 6 sería, como indica aquí la respuesta enano, el nombre de esos compuestos. Profesora, ¿no se nombra con el carbono del ácido carboxílico más? ¿Cómo? Yo estaba pensando en nombrarlo, pero ácido cianopropanoico. O sea, contando el carbono. Tu cadena es de 2, Einer. Tu ciano es un sustituyente, tú no cuentas ese carbono. Tu cadena principal es de 2, no es de 3, para que sea propanoide. ¿Ok? Y la pregunta 1 de propuestos, ¿no? Profesora, ¿no se puede poner ahí 2 cianoetanoico? ¿O no? A ver, en realidad creo que no sería necesario porque si yo te digo, por ejemplo, dibuja el ácido cianoetanoico, se entiende que el carbono 1 es el carboxílico y ya de por sí él tiene este enlace de aquí. Entonces, el único para que sea etanoico necesariamente tiene que venir otro carbono y la única opción que tiene el ciano es en el carbono 2. Entonces, acuérdate que cuando no hay confusión, es ahí donde no colocamos la numeración, porque ya se entiende que es la única ubicación que tiene. Pero si fuera una cadena de repente de 3 propanoico, ahí sí
podríamos indicar si está en el carbono 2 o si está en el carbono 3 ese grupo ciano. Aquí no es necesario porque es su única opción. ¿Me entendiste? Sí, profesora, gracias. Listo. Ya, a ver. Pregunta número 1 de propuestos. ¿Qué dice aquí? Tenemos una reacción química para la formación. Este es un carbonilo y una amina, ¿no? Y en teoría se vio que eso era la formación de una base Schiff, ¿no? Aquí prácticamente tenemos las reacciones del carbono, cómo se enlaza con ese grupo amina. ¿Qué nos dicen? Observen la ecuación química e indique la secuencia correcta de verdad o falsedad. Listo. Los aldehídos o las cetonas tienen el grupo carbonilo que es reactivo. Ya. Justamente las aminas, ¿no? Reaccionan con los aldehídos o las cetonas porque sí ese grupo carbonilo es reactivo. ¿Ya? Esa es la explicación por qué las aminas pueden reaccionar tanto con estas cetonas o los compuestos que son cetonas o aldehídos. Es debido a ese grupo carbonilo. Entonces, por eso esto es correcto. Luego te dice, las aminas primarias son más reactivas que las aminas secundarias. Una amina primaria está asociado a un R y aquí tenemos los hidrógenos, ¿cierto? Mientras que una amina secundaria, por ejemplo, tiene dos Rs, acá tiene un hidrógeno. Entonces, ¿cuál es el efecto que causa un sustituyente alquil? Obstruye el campo para que éste pueda ser reactivo, ¿no? Para que esto pueda reaccionar. Entonces, mientras más sea la amina secundaria o terciaria, tiene menos espacio para que él pueda reaccionar por los grupos metiles que van a interrumpir. Entonces, efectivamente, un grupo amino primario va a tener más espacio para que estos puedan interactuar con otros compuestos. Entonces, por eso dice las aminas primarias son más reactivas que las secundarias, sí, eso es correcto, ¿no? Y luego dice, el grupo característico en una imina es trigonal y plano. Claro, esto que se llama imina, que hemos visto en teoría, la base de Schiff que se forma a partir de una amina con un grupo carbonilo, ese carbono sigue presentando hibridación de tipo sp2. Y como ya nosotros sabemos, la hibridación de tipo S2 genera una geometría trigonal y todas las moléculas se encuentran en el plano, ¿no? Todo eso es teoría y la respuesta en esta primera pregunta sería la alternativa avión. Profesora, ¿puede repetir por qué es reactivo por los hidrógenos? Por el grupo carbonilo. Del primer enunciado, ¿te refieres? Es por el grupo carbonilo que es reactivo. En la segunda, profesora. En la segunda es por el factor esférico, por la geometría que tienen los grupos metilos. Obstruyen el espacio para que pueda reaccionar. Las aminas primarias no tienen ese campo geométrico del metil, entonces tienen mayor área para que estos puedan reaccionar libremente, ¿no? Pero el otro no. Mis siete clases más, es la última. Las 7 de clase. Sí. A ver. ¿Sí? Otro. Es más que todo depende de publicidad.
pero si ustedes en eso, es porque, ay, pues, porque ya venía hace años aquí. Sí. Listo, pregunta 7, a ver qué dice. Marcar la alternativa incorrecta, ¿no? Presenta la estructura. Con respecto a la estructura, ¿qué tenemos aquí? A ver, tenemos el grupo amino, tenemos el grupo carboxilato, tenemos aquí el grupo del nitrógeno con el carbonilo, ¿no? Este grupo ya es conocido, ¿no? Teoría. N con el CO, eso corresponde a los enlaces peptídicos, ¿no? Cuando hemos visto lo que son aminoácidos, ahí se puede observar que los aminoácidos presentan cargas positivas, negativas, que justamente van a ser para que se puedan unir a otro compuesto y puedan formar estructuras más complejas, como el caso de las proteínas, ¿no? Y estas estructuras se dan mediante la formación de los enlaces peptídicos, que es la unión del grupo carbonilo y del grupo amino. ¿Qué nos dicen en el enunciado A? Presenta dos átomos de carbono con hibridación de tipo sp2. Ya, a ver. Hay que determinar la hibridación. A ver, ustedes me dicen la hibridación. ¿Qué tipo de hibridación presenta este carbono? Vamos en orden. Este primer carbono, ¿qué hibridación presenta? Ya se me olvidó la hibridación de los carbonos. Es lo mismo, ¿ah? SP2, SP2. ¿Este tiene sp2? No, ¿este cómo va a tener hibridación sp2? Este carbono tiene hibridación de tipo sp3. ¿Estamos de acuerdo? No tiene hibridación sp2. ¿De dónde está sacando la hibridación sp2? A mí yo pensé que se refería al amarillo. Bueno, sí, sí tiene SP3. Este carbono tiene hibridación de tipo sp2. Este sí. Este carbono tiene hibridación de tipo sp3. Y este carbono, que es el grupo carbonilo, tiene hibridación también de tipo sp2. Entonces nos dice, presenta dos átomos de carbono con hibridación de tipo sp2. Sí, eso sería verdadero, ¿no? Vamos a marcar aquí. Eso sería correcto. Cuidado, hijito. Contiene dos átomos de oxígeno con hibridación de tipo sp2. Es el mismo análisis, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les enseñé? Tienes el carbono, cada enlace considera como si fuera un orbital de tipo S y después completas con los orbitales de tipo P. Igualito vas a analizar tu átomo de oxígeno. Entonces, este oxígeno, ¿qué tipo de hibridación tiene? Tiene hibridación de tipo sp2, ¿no? Y este otro oxígeno tiene hibridación, aquí este oxígeno que estamos viendo aquí, tiene hibridación de tipo sp2. Entonces, sí, efectivamente hay dos carbones con hibridación de tipo sp2. Eso sería verdadero. Profesor, hay otros elementos, digamos, como el cloro, que es un carbono. ¿El cloro también tiene hibridación? En otros compuestos, el cloro, Sí, sí, es un cloro, uno del grupo 7A, un flúor puede ser, que se une, digamos, a un azufre. Ahí también puedo contar hibridación. normalmente nosotros contamos hibridación cuando tenemos la traslapación, ¿no? Que son la formación de los orbitales, pero en los compuestos orgánicos. Ahora, el cloro, no he visto en compuestos así orgánicos que se encuentre fuera de lo que puedan estar sustituidos, ¿no? No he visto que puedan preguntar con respecto al cloro, ¿no? Generalmente preguntan más del carbono, preguntan del oxígeno, eh,
y hasta, no, del nitrógeno se traslapa, el nitrógeno, no, el nitrógeno sí, a veces también pregunta del nitrógeno, pero no he visto que al cloro lo puedan preguntarte por ese tipo de hibridación que pueda presentar, ¿no? De lo que es, si presenta hibridación de tipo SP2 o SP1 para el cloro, para halógenos en general, no he visto ahí. Ya, es más para el carbono y para los átomos de oxígeno a lo mucho. En realidad, antes tampoco se preguntaba para el oxígeno, ¿no? Siempre se preguntaba solo para el carbono, pero ahora están incorporándolo lo del oxígeno también. Letra C, ¿qué dice? La estructura mostrada corresponde a un suiterión. Ya, suiterión es una estructura que presenta carga positiva y carga negativa, ¿no? Es una molécula, en realidad el suiterión significa molécula inestable, o sea, en realidad es molécula que no existe, ¿no? Y como no existe, la forma correcta de colocar una molécula que no existe es de manera iónica. Los compuestos iónicos así disociados no existen, pero sabemos que tienen que pasar por ese proceso que es súper rápido para que se pueda formar un enlace o se pueda formar un compuesto. Entonces, a eso se conoce como citerión, estructura que presenta carga positiva y carga negativa, ¿no? Y eso estamos viendo ahí en la imagen, así que eso es correcto. El suiterión presenta 7 pares de electrones libres. Bueno, aquí tendríamos que ver la estructura. Por ejemplo, el nitrógeno tiene aquí sus 3 enlaces, 1, 2, 3 y su enlace aquí. Aquí tiene un par, el oxígeno, aquí tiene otro par el oxígeno, aquí todos están enlazados. Aquí hay un par del nitrógeno, aquí están enlazados y aquí tenemos un par, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo aquí. Y en el caso de este oxígeno tendríamos de esta manera. Entonces nos dice, presenta 7 pares de electrones libres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presenta 8 pares de electrones libres. Entonces Pero esto sería incorrecto. el más y el menos no afectan ahí, ¿no? O No, sea, el no, más y el menos solamente son las cargas de ese compuesto, ¿no? No son no digo que van electrones. a perder electrón, ¿no? Que- Claro, esos te indican que se ha ganado o se ha perdido un electrón para lo que al momento que se ha perdido el elemento que estaba ahí, pero no son electrones, no son electrones. Ya indica simplemente ganancia o la pérdida. Y luego dice, el enlace peptídico presenta resonancia por el doble enlace. Sí, siempre que hay un doble enlace, vamos a ver que esa estructura presenta resonancia, ¿no? Si ustedes observan la forma del enlace peptídico, entonces muchas veces ese enlace peptídico también se encuentra de esta manera, ¿no? Aquí, porque esto puede, como dice el doble enlace, venir hacia este lado y formar el grupo carbonilo. Eso es lo que causa la presencia del doble enlace, una resonancia. Entonces sería verdadero y la respuesta en la pregunta 7 sería la alternativa dada. ¿Ya? ¿Está claro entonces, Einer, hasta aquí? Sí, es que mi profesor en clase había dicho que no tenía resonancia. Y yo estaba con... No, sí, si tú buscas la formación de los aminoácidos, tienes las diferentes formas de poder presentar. ¿Ya? A ver, seguimos con mi ley. Pregunta número 2 y 3 sería, ¿no, mi ley? Pregunta 2, 3. Ah, de propuestos son tuyos, ¿no? 2, 3 y 4 de propuestos. Ustedes están esperando para ir con un pizza. No.
Tiene que salir con piso. ¿Eh? Tiene que salir con el piso. Ya, ya, a ver aquí. Pregunta número 2. ¿Esto qué es? Todas las tienen pesos elevados, peso molecular, estructuras presentan dos grupos funcionales, son moléculas alargadas apolares, debido a su estructura, su solubilidad en agua debe ser muy restringida. Ya, a ver, en la pregunta número 2, mi ley más que todo es teoría, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta específica o...? No te escucho, mi ley, ¿estás hablando? A ver, vamos a responder aquí. Nos dan estructuras que corresponden a vitaminas liposolubles, nos dicen aquí, ¿ok? Eso quiere decir que no van a ser solubles en agua, sino solubles en grasa, ¿no? O en solventes que van a disolver a las grasas, opuestos a lo polar. Pueden ser retenidas en nuestro cuerpo por afinidad, ¿no? Tenemos vitaminas A, D, E y K, con el tejido adiposo graso o apolar. Dice, ¿todas tienen un elevado peso molecular? Bueno, son estructuras grandes, complejas, con más de 10 de átomos de carbono, entonces esto es evidente, ¿no? Todas van a ser estructuras muy pesadas. Todas las estructuras presentan dos grupos funcionales. A ver, veamos en la primera estructura. Tenemos el grupo funcional OH y tenemos el grupo funcional de los alquenos. En la segunda tenemos el grupo funcional OH y tenemos el grupo de los alquenos, ¿no? Que son dobles enlaces. Aquí también tenemos el grupo como éter. Sí, tenemos éter y el grupo OH, ¿no? El anillo de benceno, todos enlaces simples. Acá tenemos el grupo del benceno, tenemos aquí el grupo de las cetonas y el doble enlace. Entonces, sí, efectivamente, en todas las estructuras tenemos dos grupos funcionales, ¿ya? Eso sería verdadero. Luego dice, son moléculas alargadas, apolares, con gran fuerzas de London. Sí, eso también es correcto. Estamos viendo que son estructuras grandes, son estructuras pesadas, son apolares, por lo mismo que hemos mencionado que son liposolubles, y al ser liposolubles, al ser apolares, van a generar solo fuerzas de London. Y como son moléculas grandes, entonces la intensidad de las fuerzas de London también va a ser mayor. Debido a su estructura, su solubilidad en agua debe ser muy restringida o son insolubles. Correcto, acabamos de decir que al mencionar que son liposolubles, quiere decir que no van a ser solubles en agua, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos 4 enunciados serían verdaderos, ¿ya? Profesor, una pregunta. ¿Y si un compuesto fuera soluble con el agua, tendría que tener el mismo pH? ¿O sería un pH cercano al agua? No, no, el pH no tiene nada que ver con la solubilidad, Eimer. Tú puedes tener sustancias que tienen pH 7 y eso no significa que va a ser soluble con el agua. Para que tú digas que sea soluble, tú tienes que ver la polaridad de la sustancia, no el pH. Ya, tú tienes que ver que tenga la misma polaridad. ¿Ya? No, la solubilidad no tiene que ver con el pH. El pH te puede ayudar a mejorar una solubilidad, claro.
Generalmente los ácidos ayudan a mejorar la solubilidad. ¿Por qué? Porque le va a dar la característica polar por los iones que va a presentar, ¿no? Por eso es que ayudan a mejorar la solubilidad. Pero nada que ver que si una sustancia tiene pH 7 significa que va a ser soluble en agua, ¿no? Entonces, no hay relación con solubilidad y pH, ¿ya? Como te digo, puede ayudar, sí, te puede ayudar, sí. ¿No? Ya, Por a ejemplo, ver, si es un aminoácido y dice que es soluble en agua, no tiene que tener el mismo pH, no, no necesariamente. ni otro número, no. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, eso van a encontrar en bioquímica, ¿no? El pH de los aminoácidos. Eh, Si ustedes observan ahí, hay algunos aminoácidos que sí pueden ser, van a tender más, justamente al tener esas dos cargas, ¿no? Es lo que varía la polaridad del aminoácido. Ahí eso lo encuentras ahí más el pH cuando hablan del punto isoeléctrico de un aminoácido, ¿no? Para que vean ahí la carga, su pH, la polaridad, hacia dónde va a tender la tendencia de solubilizarse. Pero eso es más desde el punto de vista de biología, ¿no? Bioquímica. Pero esa es la pregunta 2. Pregunta 3. A ver, Miley, pregunta 3. Ya, ¿qué tenemos aquí en la pregunta 3? Ya, acá tenemos un compuesto que está formado por varios aminoácidos, ¿no? Antibiótico de amplio uso en humanos y en medicina veterinaria son lactamas amidas cíclicas, la penicilina y la cefalexina. Ya. Nos dicen lo siguiente, observe la estructura de la fibroína. Entonces, ¿cuál es la fibroína? La de arriba. La mayor parte de las sedas están constituidas por la proteína fibrosa fibroína, por una proteína amorfa viscosa llamada sericina, que desempeña el papel de cementación. La fibroína de la seda está formada por cadenas con plegamentos de tipo beta. Los estudios muestran que grandes extensiones de la cadena están constituidas por 6 residuos que se repiten. El enlace peptídico es la base de este producto natural. Ya. Aquí es un N. Ujú. Ya que nos preguntan. Se observan los grupos funcionales de hidroxilo y metilo. Ya, aquí podemos ver, esto es la fibroína que dicen, ¿no? Eso debe ser la fibroína. Ya que acá sería la penicilina y la cefalexina. Ya, fibroína. Ya, se observan grupos funcionales de hidroxilo. A ver, tenemos grupos funcionales de hidroxilo. ¿Qué es lo que nos están preguntando acá? Indique la alternativa correcta, ¿no? Tenemos aquí grupos hidroxilos. Acá tenemos un grupo hidroxilo y metilo. Acá también veo el grupo metilo. Sí, ¿no? Y si la estructura de fibroína se observan los grupos funcionales hidroxilo y metilo, sí, esto sería correcto, ¿no? La penicilina es una lactama con grupo carboxilo y 2 grupos amida. ¿Ya dónde está la penicilina? Y aquí está la penicilina.
con un grupo carboxilo. Carboxilo, CO, no hay grupo carboxilo. Acá veo que hay el grupo amido, ¿no? El grupo amida, acá veo el grupo de amido también, no es cetona, este es amido también, por lo que estamos viendo aquí. Aquí veo el carboxilo. ¿Qué dice? La penicilina es una lactama con grupo carboxilo. Aquí veo el grupo carboxilo y dos grupos amidas. Sí, y dos grupos amidas. Sí, eso es correcto. Extraño, nos piden lo correcto y ya estamos encontrando dos correctas. Tal vez esa era la duda de mi ley. De repente es la pregunta incorrecta, ¿no? Tal vez piden acá incorrecta. Ahora vamos a seguir resolviendo. Letra C, la cefalexina presenta 4 enlaces de tipo pi. Entonces acá tenemos enlace de tipo pi, enlace de tipo pi, enlace de tipo pi. En el carboxílico, aquí este COOH, también va a haber un enlace de tipo pi. Entonces van a haber 4 enlaces de tipo pi, lo cual corresponde a 8 electrones de tipo pi. Presenta 4 enlaces de tipo pi, por tanto son 8 electrones pi. Sí, eso también es correcto, ¿no? Sería verdadero. Debido a su peso molecular, la penicilina G y la cefalexina son muy solubles en agua. Ya, acá esto sí ya sería falso, pues, ¿no? Y creo que esto es lo incorrecto. La fibroína es un tripéptido formado por glicina, serina y alanina. Glicina, serina y alanina. Sí, eso sería correcto, ¿no? Entonces, sí, acá creo que lo que nos piden para que sea la respuesta es lo incorrecto. Y si es lo incorrecto, esto sería la respuesta. La alternativa dada. Ya mi ley, corrijan también los demás. ¿Ya? Listo. Y la 4 de propuestos, ¿no? Ya tenemos aquí los aminoácidos. Son primordialmente compuestos cuaternarios al enlazarse mediante un enlace peptídico. Aquí está el enlace peptídico. Estos son los enlaces peptídicos, ¿no? Que unen los aminoácidos. Dice, en relación a la estructura, propiedades de los aminoácidos y proteínas, la alternativa correcta. Bueno, creo que ni siquiera es la alternativa correcta, sino es verdadero o falso. Estas preguntas me van a volver loca, chicos. A ver, nos piden verdadero o falso. Ya, primer enunciado, ¿qué dice? La mayoría de aminoácidos son solubles en agua a pH 6.5. Ya, la mayoría de los aminoácidos, como son estructuras pequeñas, ¿no? Los aminoácidos tienen la carga positiva y la carga negativa, entonces eso les va a permitir de que tengan una buena polaridad, ¿no? Y por ende van a ser solubles. Entonces, al presentar esa carga positiva y negativa, ¿no? Van a hacer que la estructura, el aminoácido sea polar y como el agua es polar, entonces sí, efectivamente va a hacer que sean solubles en agua, ¿ya? Es por la polaridad. El enlace peptídico tiene estructura y propiedad de doble enlace. ¿Cómo? El enlace peptídico tiene estructura y propiedad. Tiene estructura y propiedades del doble enlace. Sí, por el grupo carbonilo, ¿no? Es correcto. En un tetrapéptido, o sea, en un compuesto que tiene 4 enlaces peptídicos, ¿no? Tenemos 3 residuos de aminoácidos y 4 enlaces peptídicos. En nuestra estructura, ¿cuántos enlaces peptídicos vemos aquí? A ver, veo 1, 2,
3. Veo 3 nomás aquí. ¿Se refiere a nuestra estructura o en general? Dice, en un tetrapéptido. Ya, en un tetrapéptido. Son 4. Entonces tiene que haber 4. Acá yo no veo 4. No se refiere a nuestra estructura, creo, ¿no? 4. Veo aquí 1, 2, 3. Ah, ya, aquí está, aquí tenemos otro. Aquí tenemos otra estructura que está como que en el espacio. Ya, ahora sí. En un tetrapéptido, listo. Tenemos 3 residuos de aminoácidos. ¿Cuántos residuos de aminoácidos encontramos aquí? Tenemos un aminoácido, 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, 4 aminoácidos. Tenemos 4 aminoácidos y 4 enlaces peptídicos. Tenemos un enlace peptídico, 2 enlaces peptídicos y acá tendríamos 3 enlaces peptídicos, ¿no? 3. Y este no sé si es que estaría formando aquí directo. Carbono, nitrógeno. No, solamente acá tenemos 3 enlaces peptídicos. Si fuera con respecto a este compuesto, y observamos que tiene 4 residuos aminoácidos. Pero aquí hay una, si nosotros, si esto lo vemos en el espacio, sería el enlace peptídico 1, 2 enlaces peptídicos y vemos 3 enlaces peptídicos. Tenemos aquí 3. Ah, no, no, error, ya estoy viendo mal. Esto no es enlace peptídico. NHN. No, ahí está. Esto solamente es esto. Ya ves. Yo sé por qué. Ya, aquí no es enlace peptídico. Entonces, aquí tenemos 3 enlaces peptídicos, ¿ya? Y tenemos, si es referente a nuestra estructura, tenemos 4 restos amino, ¿no? 1, 2, 3, 4 restos amino y tenemos solo 3 enlaces peptídicos, ¿ya? Porque aquí está el carbono, entonces no hay un enlace peptídico acá. Tendría que estar el nitrógeno aquí para formar o considerar que esto era un enlace peptídico o el grupo carbonil. Entonces dice, en un tetrapéptido, aquí no sé si se refiere a esto en realidad, porque al entender que es un tetrapéptido, son 4, ¿cuántos se están uniendo acá? 1, 2, 3, 4. Puede ser que se esté refiriendo a la formación de estas 4 estructuras, ¿no? Los aminoácidos son primordialmente compuestos cuaternarios. Al enlazarse mediante un enlace peptídico, forman un dipéptido y otros polipéptidos llamados proteínas. Ya, las proteínas es la formación, ¿no? Cuando los aminoácidos se unen mediante justamente estos enlaces peptídicos. Entonces, en nuestra estructura, que sería en realidad tripeptídico, yo veo acá en esta estructura, ¿no? Son 3 enlaces peptídicos. Vamos a encontrar 3 residuos de aminoácidos, sí, esos son los grupos aminos que estamos viendo, pero son 4, no son 3, son 4, ¿correcto? Y vamos a encontrar 3 enlaces peptídicos, no son 4, acá son 3 enlaces peptídicos. Entonces, este enunciado en la 3, eso es falso, ¿ya? En una proteína, la estructura secundaria mantiene su secuencia de residuos de aminoácidos. No,
en este enunciado nos dice, al decirnos que nos mantiene su secuencia, quiere decir que la estructura va a mantenerse, va a ser estable. Y eso es falso porque cuando nosotros formamos proteínas van a pasar 4 etapas, ¿no? La estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y finalmente llega a una estabilidad que viene a ser la estructura cuaternaria. Entonces, la secundaria, ni la primaria, ni la secundaria, ni la terciaria son estables. Solo cuando llega a la estructura cuaternaria es donde la molécula para de formar enlaces, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto sería falso, ¿ya? Respuesta en la pregunta 4 sería la alternativa casa. ¿Está Profesora, claro, Milei? esta pregunta, Dime, Iner. si me hubiera dicho un pH igual al mayor a 7, por ejemplo, 8 o 9, porque si es pequeño sí es soluble, pero ahí dice un pH 6.5. Como te digo, con el pH yo no puedo tener relación, Einer, de solubilidad. Sí, porque mi dice solubles en agua pH 6.5, pero si me hubiera puesto un pH, digamos 8 o 9, ¿sería siendo igual? Acá dice la mayoría, por eso te dice ahí la palabra mayoría. Y tendríamos que ver, en realidad eso ya sería de ahí sus conocimientos de ustedes de biología. ¿Cuál es el pH de la mayoría de las vitaminas? Pero la mayoría de las vitaminas, como dice acá, que son solubles en agua, eso es porque son estructuras pequeñas y que tienen cargas positivas, ¿no? De más a menos. Y la mayoría de los aminoácidos, si no me equivoco, tienen ese pH, ¿no? No tienen el pH menor o mayor a esos intervalos de 5, menor que 5 o mayores a 5, ¿no? La mayoría no son así. La mayoría tienen pH así entre esos intervalos. Por eso te dice la mayoría ese pH es porque se refiere a la mayoría de las vitaminas, de los aminoácidos, ¿no? Profesora, ¿y a partir de cuántos carbonos ya deja de ser soluble en agua un compuesto? Generalmente a partir de los 4 para arriba ya pierden solubilidad, Einer. No podemos establecer un valor exacto porque no sería correcto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los alcoholes, sabemos que es de 4 o 5 para arriba ya insoluble. ¿Por qué? Porque experimentalmente se ve. En el caso de los ésteres decimos que son solubles siempre hasta 4 o 5 porque a ese número de carbonos son más livianos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los ácidos carboxílicos son hasta 7, ¿no? Porque pasados los 8 o 9 que son más pesados, ¿no? Van perdiendo la solubilidad, pero no quiere decir que no sean, eh, no puedo decir no son solubles, porque ya ahí hablamos de una solubilidad parcial y que obviamente no les van a poner pues una estructura donde la solubilidad sea parcial. O bien les ponen una estructura pequeña donde ustedes tengan la seguridad de que sí es soluble, o les ponen una estructura grande donde saben que por la mayor masa molar su solubilidad va a perder, ¿no? Difícil que tengan estructuras donde ustedes se les generen esas dudas. Listo, creo que con eso terminamos sus dudas, ¿no, Milei? Con las preguntas que hemos resuelto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Los gases pueden ser solubles en agua, la muestra gráfica. Ya, ahí vamos a ver tu pregunta, Ana. Teoría, Ana, ¿no? De gases. Solubilidad de gases. Miss, no, solo es la tercera proposición, tenía duda. La tercera, ¿qué dice? Ajá. ¿Se refiere a eutrofización o no entendí muy bien eso? Un efluente caliente agregado a un lago disminuye el oxígeno. Claro que sí. Eso es verdadero, Ana. En realidad, no exactamente es la eutrofización,
porque la eutrofización es el crecimiento excesivo de las plantas, ¿no? Y como Ujú. consecuencia, ese es el punto 3, que puede ser por un factor de eutrofización, pero aquí en este punto 3 es una manera general. O sea, cuando tú, por ejemplo, echas agua caliente a los, a cualquier sistema, ¿no? Agua caliente, la temperatura que va a hacer que pase ese oxígeno a su forma de vapor. Y por lo tanto, ¿qué pasa entonces? Disminuye la solubilidad del oxígeno disuelto y se va en forma de vapor. Eso siempre va a ser por el efecto de la temperatura, independiente si estemos hablando de un proceso de eutrofización o no. ¿Me dejo entender? Ujú, sí. Eso. Ya. Entonces ahí solamente era ese enunciado. En el siguiente del ácido Ah, benzoico. quería comprobar lo que había hecho mi gráfico con la tercera proposición. Nada más. Ya, a ver, vamos a ver. Profesora, con todo efluente caliente va a pasar eso, ¿no es cierto? Lo que usted dijo. Claro. Todo con todo efluente caliente, pues porque la temperatura es un factor justamente para que las sustancias pasen al estado de gaseoso, al estado vapor, ¿no? Y ahí ya se volatiliza, podríamos decir, ¿no? En Panamá En Panamá. pasa lo mismo, ¿no? A veces, señor, a veces cuando estoy con tiempito sí les contesto. Y a veces cuando no veo mucho ya y sí. Cuando es fin de semana estoy con tiempo, pero cuando es durante la semana a veces es un poco complicado. A ver. Ya, el 3 dices, ¿no, Ana? El enunciado 3. Ajá, sí. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿De qué compuesto hablamos? ¿Es del ácido benzoico? El ácido Ajá, sí. benzoico. Ya, es el ácido benzoico. Ya, ¿cuál ha sido tu respuesta tuya, Ana? Acá tenemos esto. Aquí el ácido benzoico es este de aquí, el COOH. Mediante la reacción de adición, o sea que vas a colocar aquí Eh, adición. Pero no te dice ah, que cualquiera. sería por hidrogenación, creo. No sé.
Yo lo puse como una molécula de hidrógeno, ajá, en el doble enlace del coach, ¿o no? Ya, pero entonces supongamos que fuera el caso. Entonces esto es falso. ¿Por qué tú no vas a tener hidroxi? ¿No? Acá, en realidad está, aquí no dice nada en el enunciado. El ácido benzoico es un polvo cristalino de color blanco con ligero olor agradable. Se utiliza en la producción de otras sustancias, por ejemplo, en perfumería. Estructuralmente es un benceno con un sustituyente carboxilo. Su fórmula química se puede representar. Al respecto, señala el valor de Bernoulli. Mediante reacción de adición. Entonces, acá tendría que ser un grupo hidroxi que tendría que ingresar. No, no puede ser lo que tú dices, Ana, mediante una reacción de adición con el hidrógeno y que tú puedas colocar aquí. Peor en los dobles enlaces no pueden desaparecer en realidad, ¿no? Porque esta estructura En es el bien. coach, no, no, ajá, en el coach, no en el benceno. Ajá. Aquí en el anillo de benceno lo que habría es una reacción de sustitución, ¿no? Aquí nosotros tenemos ese coach así. Eh, no, ahí no va a haber reacción de adición, Ana. Ahí es imposible que exista reacción de adición, porque este grupo también es bastante estable por la resonancia que va a presentar. Entonces, supongamos que lo que tú estás pensando, ¿no? Tú has colocado más o menos, bueno, tú lo has hecho desaparecer seguro el doble enlace de acá del carbonilo, ¿no? Sí, Ya ves, no. ¿Y dónde has mandado tu oxígeno? ¿No sabes dónde se ha ido tu oxígeno? No. Entonces, no, imposible aquí. Acá el ácido benzoico, lo que tendríamos en el ácido benzoico para formar este ácido 2-hidroxibenzoico sería mediante una reacción de sustitución, ¿ya? Porque si te das cuenta, aquí el ácido benzoico es este de aquí, OOH, y el 2-hidroxibenzoico sigue siendo este, solo que se ha incorporado el grupo OH, ¿no? Entonces, para que esto ocurra, no es por adición, es por sustitución, porque tú aquí tienes hidrógeno, 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 hidrógeno. Entonces, lo que está ocurriendo es que un grupo OH está sustituyendo a ese a ese enlace de hidrógeno. ¿Ya, Ana? Entonces, no es por adición, sino ahí la respuesta sería por sustitución. ujú, sí, gracias. Pasó. ¿Quiere decir la pizzería? Sí. A ver, Araceli. ¿Cómo vas, Araceli? ¿Cómo estás? Vamos a ver tu pregunta, ¿ya? Sí,
A ver, Araceli, pregunta número 4. Dice, si en una reunión se obsequia un whisky para una celebración, esta presenta 46% de volumen en etanol. Si se consume 50 mililitros del contenido de la botella en whisky, determine las moles de etanol presentes en dicho volumen. ¿Cuál ha sido tu razonamiento, Araceli? Tengo problemas con esta pregunta porque, es decir, cuando dice 46%, Uy, se cortó. No te escuché, Araceli. cuando, Repite cuántos. como yo tengo duda en cuando dice 46% de volumen porque yo lo interpreto es 46% de volumen, es decir, hacia arriba y el 100%, el 100 mililitros hacia abajo, o estoy mal en esa parte. 100 mililitros hacia abajo y 46 arriba en el numerador. A ver. 46 arriba y 100 abajo, dices así. Ajá. Ya, pero ¿qué cosa es esa relación para ti? ¿Cómo estás analizando? Sobre el volumen, o no es así. Sí, está bien, volumen sobre volumen, sí. Pero ya, ¿qué haces con esta relación? O sea, quiero entender cómo estás analizando o solo estás intentando, no sé, quiero saber qué cosa estás haciendo. ¿Qué cosa es esa relación? Si eso es correcto, es volumen sobre volumen, sí. Y entonces, cuando dice se consume 50 mililitros, quisiera saber, que si esos 50 mililitros del 100 que está en el denominador, esos 100 se descontaría de esos 50 y me quedaría 50 mililitros en total como final. O- A ver, ya. Pasa que aquí no tienes claro esto de aquí. O sea, hay una idea de que sí es una relación de volumen, ¿no? Pero parece que ahí no está del todo claro, porque es una pregunta en realidad sencilla, vas a ver. Entonces, lo que tenemos que entender aquí que es una relación de volumen-volumen que conocemos como porcentaje en volumen, ¿no? Entonces, porcentaje en volumen, Araceli, es el volumen del soluto sobre el volumen de la solución y todo multiplicado por 100, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tú tienes que hacer es determinar el volumen, ¿no? Identificar, mejor dicho, quién es tu soluto y quién es tu solución. En una reunión, el whisky. El whisky es la solución porque el whisky contiene ¿qué? El whisky contiene alcohol y contiene agua. Entonces, aquí el alcohol es tu soluto y el agua es tu solvente. Soluto más solvente se llama solución, ¿no? Entonces, aquí cuando me dice, presenta 46% de volumen de etanol, ¿no? Quiere decir que es el 46% aquí. Si se consume 50 mililitros del contenido de la botella, o sea que la botella, esto es el volumen de la solución. Tu volumen de solución en este caso son los 50 mililitros de la botella. Mililitros. Y sí, había una idea de lo que estabas pensando, ¿no? Más o menos decías tú, por cada 100 mililitros significa que 46 mililitros son de etanol, ¿no? Más o menos así estabas analizando. Si son 50, entonces es la mitad, pero te faltaba entender muy bien esa relación, me parece, ¿no? No era resta, sino en realidad era proporción. Entonces puedes aplicar aquí en tu misma fórmula
y determinar el volumen de tu alcohol en los 50 mililitros, porque tú dices entonces el volumen de ese soluto, ya sabes quién es el soluto, ¿no? Es tu etanol, tu alcohol. El volumen de ese soluto sobre los 50 mililitros de alcohol. Entonces aquí nosotros calculamos cuánto sería ese volumen del soluto. ¿Cuánto tendríamos? Hay todo esto por 100. Entonces aquí se va 2 y tu volumen de soluto sería 23 mililitros. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, Araceli? Sí, Miss. Ya. Y ya se acabó el problema, ¿no? Porque te están preguntando, determina las moles del etanol. Y está claro que tu etanol es lo mismo que tu alcohol, que es lo mismo a decir el soluto. Entonces, si te están preguntando por las moles de etanol, las moles de etanol se calculan como la masa del etanol sobre la masa molar del etanol. La masa molar del etanol lo tienes aquí. Entonces sería entre 46 gramos por mol. Y lo que necesitas es la masa de etanol. Pero ¿cómo calculas la masa de etanol? Aquí es la densidad del etanol, que es densidad del soluto, es 0,78 gramos por mililitro, ¿no? Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen. Reemplazamos 0,78 gramos por mililitro y todo eso multiplicado por 23 mililitros, eso nos da volumen, ¿no? Entonces de aquí, perdón, masa, no volumen, masa. Entonces, Araceli, aquí ya tienes masa, esa masa lo reemplazas aquí y ya tendrías el número de moles de ese etanol. ¿Sí? ¿Lo continúas? Miss, sí entendí. Miss, disculpe, pero es mejor hacerlo con fórmulas, ¿cierto? Porque así interpretándolo, así sin fórmulas, me complicaría más, ¿cierto? En realidad depende mucho de ti, Araceli, qué tanto dominas, ¿no? Por ejemplo, una persona que ya tiene claro, ¿no? Ya no hace todo esto. O sea, sí o sí vas a hacer la densidad, porque necesita. Pero, por ejemplo, si yo me pongo así, pensando como un estudiante ya con N amanecidas, ¿no? Ya todo así ojeroso, no duerme, no tiene amigos, entonces, ¿qué hace el estudiante que ya está en ese nivel? Agarra y dice así. Ya listo, 46%, ya se enfoca aquí, sabe que por cada 100 es 46, si consumió 50, entonces de frente en su cabeza él ya va a decir, es la mitad, entonces son 23 litros, 23 mililitros de etanol. O sea, de frente él lo que va a hacer, al leer nada más, va a decir, hay 23 mililitros de etanol. ¿Qué se ahorró? Todo este procedimiento. ¿Por qué? Porque tiene claro que esto es lo que hay a cada 100 mililitros, como tú estabas pensando, pero no lo tenías tan claro, ¿no? Por cada 100 hay 46 de alcohol, entonces ahí tú tenías que analizar, si tengo 50, ¿cuánto de alcohol hay? 23. Entonces el estudiante lo único que va a hacer es esta parte. Va a calcular la masa y simplemente luego va a hacer masa sobre masa molar y se acabó, ¿no? Entonces el dato importante aquí era calcular el volumen de ese etanol, pero porque ya lo tiene claro, ¿no? Sabe que ese porcentaje es por cada 100. Pero quien todavía está en un proceso, pues va aplicando fórmulas y como practica, llega un momento en que ya llega a ese nivel donde ya sabe, 30%, significa que cada 100 hay 30. Si me dan 500, entonces será pues 500 por 5, 150. Entonces ya sabe de frente cuánto hay en volumen, ¿no? O en masa, dependiendo del porcentaje que van a hacer. ¿Sí, Araceli? Sí, Miss. Muchas gracias. Ok.
Listo, chicos, si hay más preguntas, aquí estoy. Ya solamente estaría pendiente la semana 15, ¿no? Estamos en la semana 15, ¿no? Para poder subirles la solución en mi canal, que recién también les he subido, creo, la semana 14, ¿no? Entonces ya esos días subo la semana 15, ¿no? De ahí ya prácticamente es teoría, me parece. Semana 16, 17, contaminación, y se termina, chicos, se termina el ciclo, ¿no? ¿Cómo están? ¿Están listos? ¿Están preparados? Profesor, en eso de reactivos del grupo carbonilo, ¿cómo sé que es reactivo? No te escuché, Iners. ¿A qué determina la reactividad? Eso entiendo. La reactividad es propio de cada compuesto, Einer. Es la característica que tiene cada grupo. Es su naturaleza, no la formación, los pares de electrones, porque es una molécula nucleofílica, ¿no? Eso es lo que determina su reactividad. Dependiendo de cada sustancia, ahí se puede ver, ¿no? Los electrones que va a presentar. A ver, mire. Sí, que en la pizzería toca listarlos, ¿sabes? Vamos. Ya, ahí se ve la pregunta 3, ¿ya no, Miley? A ver, son gráficas de presión-volumen. En este caso, como la gráfica es de presión versus el volumen, el factor que estaría faltando es la temperatura. Como no dice nada, entonces significa que es una temperatura constante, ¿no? Entonces, esta curva que estás viendo aquí, eso se conoce como isoterma, y eso se llama de esa manera porque la temperatura es constante. Aquí, en cambio, es una curva de presión y temperatura, ¿no? Al ser una curva de presión y temperatura, entonces quiere decir que el volumen, que es la variable que está faltando, es constante, ¿no? Eso es lo que tienes que comprender. No, eso es gases, Einer. Eso es teoría de gases. En la universidad lo vas a estudiar en termodinámica, sí, pero no así, pues ese es nivel pollito. En la universidad ya vas a ver con integrales, así, ¿no? Ahí van a ver con integrales, matemáticas avanzadas. Ok. Pero en realidad ese es el tema de gases, ¿no? Pero que claro, en termodinámica lo ven, pues, ¿no? Ya más avanzado se ve. Físico-química, en mi caso de algunos que no llevan termodinámica, lo ven en físico-química. Dice, el gráfico 1 representa la ley de Boyle y Marriott o la ley de las isotermas.
Sí, tienes que saber que la ley de Boyle habla cuando es una temperatura constante, ¿no? Los gráficos 1 y 2 representan cambios aplicados a la ley de los gases ideales. Entonces, aquí observamos las condiciones, por ejemplo, voy a llamar aquí condición 1, presión y volumen, ¿no? Condición 2, presión y volumen. Entonces estamos viendo que sí se aplica, se cumple la ley de los gases. Aquí igual. Condición 1, presión 1, temperatura 1, condición 2, bueno, recto, temperatura 2 y presión 2, ¿no? Entonces sí, eso también es correcto, ¿no? El gráfico 1 y 2 representan cambios aplicados a la ley de los gases ideales. Y del gráfico 2 se deduce que la presión es inversamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes observan, ¿no? ¿Qué pasa cuando incrementa la temperatura? ¿Qué pasa cuando aumenta la presión? Ustedes tienen aquí una cierta temperatura que va a presentar una cierta presión según el gráfico. Temperatura 1, presión 1, ¿no? En este caso, Kelvin, que es la temperatura absoluta. Aumento la presión. Aquí, temperatura 2, aumento. Entonces aquí puedo ver que la presión también está aumentando, ¿no? Es la presión 2. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la presión? La presión también aumenta. Entonces, podemos decir que la presión es inversamente proporcional o es directamente proporcional. Podemos ver entonces que eso sería falso. Entonces ahí la respuesta es la alternativa 3. La alternativa E, verdadero, verdadero, falso. ¿Ok? Listo, Milei. Esa era la 1 de clase. Dime, Einer. La 1 de clase. La 1 de clase. Hacer por la pizza de chocolate. ¿Mm? Con la pizza de chocolate. Ya. ¿Cuál es tu duda ahí, Einer? En la tercera. En la tercera. La molécula orgánica nitrogenada presenta 3 aminos como sustituyentes. ¿Eso de allí? Sí. Ya. En toda la estructura, Einer, ¿cuántos grupos aminos tú observas? 5. 5. Pero en toda esa estructura hay una cadena principal, ¿cierto? Sí. Ya. 6 Entonces, exacto. Esto sería nuestra cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces, todos los que están aquí, que están quedando libres, esos son los sustituyentes. Entonces, ¿es una molécula orgánica nitrogenada? Sí, es orgánica. Es nitrogenada porque tiene los nitrógenos y presenta 3 aminos como sustituyentes. Sí, porque los otros 2 aminos están en la cadena
como parte de esa cadena principal, ¿no? A eso se refiere Einer con ese enunciado. ¿Y cómo se nombraría? A ver, ¿qué tenemos en esa estructura? Tenemos amino, no hay ningún otro grupo funcional. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. La regla nos dice que siempre hay que enumerar de tal manera que tengamos la menor numeración para los sustituyentes. Entonces, si consideramos ello, nuestros sustituyentes para que tengan esa menor numeración serían de esta manera aquí, ¿no? Tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si queremos nombrar aquí. 3, 4, 5, no. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, acá tenemos el amino, acá tenemos el amino, acá tenemos amino, acá tenemos, en el 3 tendríamos el metilamino, aunque aquí si es amino tendríamos 5, aquí también tenemos esto sería el metilamino. A ver. Sustituyente 1, 6, 2, 1, 6. Nitrógeno. Uno. Ya, tendríamos aquí la nomenclatura. A ver, comenzamos aquí. Nuestros sustituyentes de la cadena principal van a ser este de aquí y este de aquí. No, en estos tres de acá. Entonces tenemos en la posición 1, en la posición 2, en la posición 6, esos grupos triaminos, por así decir. El hexano triamino. Ya, hexano triamino. Y aquí, estos son nuestros sustituyentes, que tendríamos que colocarlos por aquí. Tenemos aquí en el 3, aquí vamos a tener, voy a colocar aquí abajito ya, en el carbono 3, abrimos aquí, y esto sería el 1, no, ni siquiera es necesario colocar el 1 porque es la única posición que tiene. Amino, aquí tendríamos 1. A ver, espérate, ¿cómo pondría aquí para tener claro? Met. ¿Por qué miras tan cerca? Metamino. Y aquí tenemos el N. Ya, entonces aquí como aquí sale del grupo de carbono, aquí le vamos a colocar el aminometil. Aminometil, sí, aminometil. ¿Ya? Eso sería el nombre para este primero. Colocar en orden bonito acá. 3 aminometil. Listo. Y aquí en 5, como ese carbono sale del nitrógeno, aquí sería el N-metil amino. Y recién después continuaría el 1,36 hexano
triamino. Eso sería el nombre, Einer. Que no les van a colocar esa estructura porque son interiores de la estructura general, ¿no? Que eso no lo vemos. De esa manera sería ese nombre. Miss, y cuando me pregunta cuando me dice que solo presenta 3 aminos como sustituyentes, ahí no tendría que considerar también al amino metil y al metilamino, porque ambos también tienen al al grupo amino. ¿Dónde? En los sustituyentes que están en el carbono 3 y en el 5. Aquí está. ¿A esto te refieres? No, al nombre no me refiero, sino que en la proposición 3, ahí me dice que solamente presenta 3 aminos como sustituyentes. Ajá. Y mi duda es que si los sustituyentes que están en el carbono 3 y en el carbono 5 no vendrían a ser considerados también como sustituyentes amino, porque también está presente el grupo amino ahí. O la pregunta solamente se restringe a que uno es amino y el otro es metilamino. No. Los grupos aminos son los 5 que están de color amarillo, los 5, pero esta es nuestra cadena principal. Entonces los sustituyentes solamente son estos. Por eso hemos dicho que son los 3. Los 2 de los extremos los considero como parte de la cadena Claro, principal, entonces. claro, porque tiene el mayor número de átomos de carbono. Ah, ¿Está bien? Ahí no funciona entonces como los ácidos carboxílicos, por ejemplo, que si habían 3, ninguno podía ser parte de la cadena principal y los 3 pasaban a ser sustituyentes. No, Ahí no aquí no. funciona. Aquí la estructura es un poquito más tediosa inclusive, ¿no? Porque como puedes ver, no los aminos o las aminas en sí como grupo funcional no tienen forma de nombrarlos cuando están en estructuras así fuera de la cadena principal. Entonces, por esa razón es que se considera como sustituyentes uno dentro de otro, ¿no? Dependiendo cuántas ramificaciones más pueda tener. Entonces, por eso es que en el caso de estos grupos, los nombres no les van a preguntar de ese tipo. Son bien básicos cuando les preguntan el nombre de estructuras pequeñas, ¿no? Entonces, si son estructuras complejas, porque han visto que la mayoría de estos compuestos son medicamentos, ¿no? Son alucinógenos, entonces son estructuras muy complejas. Les preguntan por los grupos funcionales, les preguntan por propiedades físicas, ¿no? Muy poco por los nombres. Y si son nombres, son estructuras bien básicas, ¿no? Lo general que tienen que saber. Pero entonces ahí no funciona como en los ácidos carboxílicos, que si habían 3 grupos de ácidos carboxílicos, ninguno formaba parte de la cadena principal. Ahí no funciona así entonces, ¿no? No, porque no tienes nombre, como en el caso de los carboxílicos, ¿no? En el caso de los carboxílicos, tú dices nomenclatura grupo funcional oico, ¿no? Si no es parte de la cadena carboxílico, aquí no, aquí es amino y punto, no tienes más opción. Ya mis. Pero si en una cadena tengo 2 como ahí, los considero parte de la cadena, ¿no? Si fueran solamente 2, simplemente terminas como diamino, ¿no? Si fueran 2, diamida. Hasta con 2 puedes colocar. Después ya, independientemente, ya se van haciendo como sustituyentes, ¿no? Ya mis, gracias. Profesora, ¿puedes repetir por qué nombró? ¿Cómo nombró? Dime, Einer. El carbono 35. No se te escucha bien, Einer.
¿Cómo nombré el carbono 3 y 5? ¿Cómo nombré al carbono 3 y 5? Aquí si te refieres por qué pongo aminometil y por qué pongo N-metilamino, ¿a eso te refieres? Sí. Porque aquí tú te das cuenta que en el carbono 3, ¿no? Del carbono está saliendo el grupo amino. Por eso yo pongo acá aminometil, que quiere decir que hay un carbono y el grupo NH. Pero en el carbono 5, tú estás viendo que del nitrógeno sale el grupo alquilo. Entonces, cuando sale del nitrógeno, siempre hay que colocar el N. Si hubiera otro N acá, otro radical aquí en este hidrógeno, ahí nosotros colocamos N-metil, N-etil, por ejemplo, para saber que está saliendo dos de ese compuesto, ¿no? Entonces, por eso es que aquí solamente coloco así del N-metilamino en el grupo 5. Esa es la diferencia, que uno sale del carbono y que el otro sale del nitrógeno. Profesora, ¿puede ser la 4? ¿Qué clase? ¿Puede participar? Esta pregunta, Einer, Sí, la primera. esta pregunta ya lo hemos respondido, Einer. ¿Cuál es tu duda? En la segunda hay dos disustituidos en N. Solo veo. Sí, es eso. No te escucho, Einer. Hay mucha bulla donde me habla. A ver, te entendí que quieres aquí el número 2, ¿no? No, la 1. La del ácido lisérgico. El NN disustituido. Este es el N sustituido y este es el NN disustituido. Yo creo, pero es que no tienen esto. No tienen. Es que no te dice NN sustituido, Einer. Disustituido. Que no hay. Yo creo que tendría, por ejemplo, en N sustituido no podría ser en 3 N sustituidos. Trisustituido que diga. Ahí solo tienes la opción de poner un sustituido en ese hidrógeno, así como en el anterior. No tienes más por ser una cadena cíclica. No, me refiero la primera tiene esto también. Tiene un enlace arriba, dos enlaces, tres enlaces. Y la segunda solo tiene dos enlaces para hacer. Por eso le digo que si es NN sustituido. La misma pregunta, el lisérgico, trisustituido. Sí, en la primera que dice N sustituido. Y Ya. yo veo que hay tres. Uno abajo, uno arriba y otro para la diagonal izquierda abajo. Mira, tú tienes aquí, acá hay un nitrógeno, ¿correcto? Tienes un nitrógeno en el cual tiene un N sustituido. Este se refiere a esto de aquí. Él también tiene NN disustituido, pero cuando habla del N sustituido, se refiere a esto que es el metil. No hay más aquí que tenga el nitrógeno sustituido. Y cuando te habla del otro y el otro,
entonces se refiere a este, no es sustituido porque él solo tiene un hidrógeno. Entonces se refiere a estos dos enlaces que no tienen sustituyentes. No tenemos más. No se refiere a que hay dos para sustituir, o sí. No. O sea, tú no tienes aquí más para sustituir, ¿no? Porque tú tienes aquí un ciclo. A eso se refiere. N sustituido aquí, que tienes el CH3 aquí, y el otro NN disustituido, que es donde tú tienes el hidrógeno y los dos enlaces que no tienen sustitución, ¿no? A eso se refiere. Esa pregunta, Cintia, ya lo hemos resuelto también, esa pregunta es conocida. ¿Cuál es tu duda en esa pregunta, Cintia? El ítem 3 y el 4. Ya, a ver. ¿Tienes las semirreacciones del agua? Vamos a colocar ahí necesitamos las semirreacciones del agua. Eso es del logo. Ah, no, se lo quedan regalar. No sé. No. La pregunta 4 sale prácticamente de la semirreacción. Ahorita vamos a ver rapidito. La pregunta 3 también es de la semirreacción, pero tienes que recordar el peso equivalente, ¿no? Ahí te están preguntando, se libera 20 equivalentes de hidrógeno y de oxígeno. El número de equivalentes gramos. El número de equivalentes gramos es igual a la masa sobre el peso equivalente. Ese o el otro. No puedo copiar tu pregunta, no sé cómo lo has. Ay, ahora sí creo. Ahora sí creo, ahora sí. Ya, a ver. Ya, entonces en esa pregunta aquí te doy las pautas, ¿ya? Para que puedas resolver. Mira, tenemos aquí en la pregunta 3. Esto es una reacción de electrólisis, ¿no? Entonces tú tienes aquí la molécula del agua más sus dos electrones que van a producir una mol de hidrógeno más 2 veces el OH. Eso es lo que tú tendrías aquí en la reducción. Y en la oxidación, salga. Ya, tú avanza. En la oxidación, nosotros tenemos aquí dos moléculas de agua que produce una mol de oxígeno gaseoso más 4 protones de hidrógeno más 4 electrones, ¿no? Entonces, esto es importante que tú sepas.
¿Esto qué significa? 2 moles de electrones son 2 Faradays que tú vas a producir 1 mol de hidrógeno, ¿no? Aquí te dice, se liberan 20 equivalentes de hidrógeno y oxígeno respectivamente. ¿A partir de qué? A partir de los 20 Faradays. Entonces acá tú tienes 1 mol de hidrógeno, que sería el equivalente de hidrógeno. ¿Cuánto es el equivalente de hidrógeno? El número de equivalentes de cualquier sustancia se calcula como la masa entre el peso equivalente, ¿no? Y el peso equivalente es la masa molar sobre el parámetro teta. Como te dice que va a pasar 20 Faradays, entonces significa que acá tú tienes 20 Faradays, entonces significa que van a pasar 20 moles, porque estás multiplicando por, perdón, 10, ¿no? 10. Entonces estás multiplicando por 10, son 10 moles. Cada mol de hidrógeno pesa 2 gramos. Si tienes 10 moles, entonces la masa es de 20 gramos. ¿Cuánto es la masa molar del hidrógeno? La masa molar del hidrógeno, eso es igual a 2 gramos por mol. 2. Y el parámetro teta viene a ser el número de electrones en todo proceso electrolítico, que es 2. Entonces, ¿cuántos equivalentes gramos tenemos por 20 Faradays? Tenemos 20 equivalentes gramos del hidrógeno. Y lo mismo tenemos que realizar aquí en la oxidación. Tú tienes en este caso 4 electrones, entonces son 4 Faradays que tú vas a producir 1 mol de oxígeno. Por 20 Faradays, ¿cuánto estás haciendo aquí? Multiplicando por 5, entonces vas a multiplicar por 5 moles. Tienes 5 moles. Cada mol de oxígeno pesa 32 gramos. Como tienes 5 moles, calculas la masa de ese oxígeno y igualito, ¿no? Calculas el número de equivalentes gramos del oxígeno, que es la masa, que es lo que vas a calcular aquí, sobre el peso equivalente. ¿Cuánto es el peso equivalente del oxígeno en electrólisis? Es la masa molar, que en este caso es 32, sobre el número de electrones, que sería 4. Entonces el peso equivalente es 8, ¿no? Entonces de aquí la masa, todo dividido entre 8, si mal no recuerdo, esto también sale 160, ¿no? Esta pregunta yo la hemos hecho también varias veces. 160 entre 8 también sale 20. Entonces, este enunciado me parece que este enunciado es verdadero. Y ya conociendo, ya que está, la masa que sí es 160 y 20 gramos del hidrógeno. Entonces, la 3 y la 4 también son verdaderos. Ahí básicamente son las masas de las semirreacciones del proceso electrolítico que tienes que saber. ¿Ya, Cintia? Listo, chicos, los dejo porque ya me están esperando. Las preguntas que están pendientes lo vemos el día de mañana, ¿ya? Nos vemos, chicos, cuídense. Chao, chao. Buenas noches.